arbitraje: juez instructor del Tribunal Federal Electoral de 90 a 96, magistrado presidente y coordinador de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal de 1996 a 2005, abogado consultor en materia electoral durante 2005 y 2006, asesor y secretario instructor de ponencia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2006 a la fecha. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Aguayo Silva. Tiene usted el uso de la voz para presentar su programa de trabajo hasta por 10 minutos. Posteriormente, las señoras senadoras y los señores senadores formularán las preguntas que estimen pertinentes. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo el que pueda estar yo en este momento en este recinto para manifestar lo siguiente. Quisiera decirles que es un verdadero privilegio el trabajar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal, este órgano jurisdiccional, ha caminado durante casi 27 años por diferentes etapas. Por vez primera fue un órgano administrativo que se encontraba circunscrito al ámbito de la Secretaría de Gobernación. Este tribunal en ese momento no podía declarar la nulidad de las elecciones, no podía declarar ninguna nulidad. Solamente podía señalar que se actualizaba en su concepto algún hecho que diera lugar a esto y correspondía a los colegios electorales el declarar la misma. En 1990 se crean, como ustedes saben, dos instituciones que son pilares para la democracia de México, que es el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. En este año tuve el privilegio de ser designado juez instructor y a partir de entonces he vivido los cambios que ha tenido este órgano jurisdiccional. Este tribunal ya pasó a ser un órgano jurisdiccional de carácter autónomo, que podía ya declarar la nulidad de las elecciones, facultad que ejerció en 1991 y nuevamente en 1994. En 1994 declaró la nulidad de 2 elecciones de diputados de mayoría relativa en los distritos con cabecera en San Andrés Tuxtla y en Atlisco, Puebla. En esta ocasión se anularon las elecciones porque se consideró que había existido un desaseo generalizado en el cómputo de los votos. Posteriormente, en 1996, se incorpora el tribunal al Poder Judicial de la Federación y pasa a ser un tribunal de naturaleza constitucional. Se le otorgan mayores facultades al tribunal. Aquí tuve el honor de ser designado por la Cámara de Senadores como magistrado de Sala Regional, cargo que ostenté durante 8 años y que en el proceso electoral de 1999-2000 asumí como presidente de la sala correspondiente. A este tribunal se le otorgó como facultad, entre otras, la de realizar la declaración de presidente electo y que ejerció por vez primero en el proceso electoral 1999-2000 y otorgó la constancia correspondiente. En el año de 1997 se llevaron a cabo nuevas reformas. En estas reformas se le otorga y se le ratifica a este tribunal el carácter de constitucional y expresamente se le establece y se le faculta para inaplicar leyes que vayan en contra del texto de la Constitución. A partir de entonces, el tribunal ha realizado el ejercicio de inaplicar en 27 ocasiones leyes que ha considerado inconstitucionales. El Tribunal Electoral se encuentra en este momento frente a un reto mayúsculo. Como ustedes saben, el año próximo pasado se realizaron reformas constitucionales y se emitieron leyes reglamentarias, leyes generales.
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos. Se modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Nos encontramos a 2 meses, 12 días de la jornada electoral y para ese momento más de 83 millones de mexicanos van a poder acudir a las urnas a manifestar su voto. Se encontrarán en disputa más de 2.179 cargos para esa ocasión. El tribunal se ha constituido como un órgano jurisdiccional de progresividad, que se ha constituido como garante de los derechos político-electorales de los ciudadanos y como el órgano jurisdiccional ante el cual acuden los partidos políticos para dirimir los conflictos electorales. Así, este tribunal ha emitido 272 sentencias en las cuales se han aplicado 16 tratados internacionales. Desde el año de 2006, desde 2006 a la fecha, han acudido ciudadanos en un porcentaje de 65.16 para asuntos que lleva el tribunal. El tribunal ha conocido de asuntos en donde ha aplicado, incluso antes de la reforma de 2011, tan importante para nuestro país, los tratados internacionales y ha llevado a cabo controles de convencionalidad. Así podemos citar el caso de Filemón Navarro, un indígena que, gracias a que se garantizó su derecho, pudo ser miembro de la Cámara de Diputados e incluso a nivel internacional pudo acudir a la Organización Nacional de los Estados, la Organización de Naciones Unidas. También ha emitido ahora, con motivo de la nueva reforma, motivo de la reforma electoral del año próximo pasado, sentencias que han impactado con relación a las candidaturas de los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, de la sentencia del ciudadano Luis Alberto Zavala. Este ciudadano acudió al tribunal impugnando la omisión de la legislatura del Estado de Coahuila para legislar en relación a candidaturas ciudadanas, no obstante que en el texto de la Constitución ya se encontraba previsto. El tribunal realizó un control de constitucionalidad en esta ocasión y determinó que aun y cuando no existiera una ley reglamentaria, una ley que regulara las candidaturas ciudadanas, el órgano administrativo encargado de organizar las elecciones debería de implementar los elementos necesarios para que pudiera contender como candidato ciudadano. En mi concepto, en nuestro país, la democracia se basa en 5 elementos. Estos 5 elementos son una ley que sea acorde a la expectativa de los ciudadanos, acorde a la democracia. Un órgano que organice las elecciones, los contendientes políticos, la ciudadanía y el tribunal electoral que garantice que se lleven a cabo las elecciones debidamente. Como les he manifestado, tengo más de 25 años en la materia. He sido magistrado, he sido presidente de sala regional. En mi concepto, el tribunal ha dado grandes pasos para defender y para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, me parece que hay un ámbito en el cual se ha quedado un poco corto, que es el relacionado en la valoración de las pruebas. Creo que en este aspecto el tribunal se ha conducido, debido a cómo se encuentra diseñada la ley, de forma formalista. Si el Senado me concediera el honor de ser designado magistrado, yo pugnaría para que se revalorara esta situación con los magistrados.
muchas ocasiones acuden los contendientes, acuden ciudadanos, los cuales no se les concede la razón por deficiencia probatoria. Creo que el tribunal tiene la obligación y tiene el deber de ver la forma y términos de solucionar esta situación, de llegar a la verdad que ocurrió en dicho caso. El tribunal se encuentra inmerso ahorita en el proceso electoral y, como les decía, pues si ustedes lo saben, faltan 2 meses, 12 días para la jornada electoral. En esta ocasión, pues se va a tener que aplicar las reformas legales e incluso, pues ya en algunas entidades federativas se encuentran en campaña. La actividad que realiza el tribunal es de suma importancia. Es en verdad trascendental conocer los criterios y saber cómo resuelve el tribunal para que los órganos jurisdiccionales locales y los órganos que se encargan de organizar la elección se apeguen precisamente a la constitucionalidad y a la legalidad. Creo que el tribunal debe de pugnar por que sus sentencias sean más comprensibles, sean entendibles por los ciudadanos. Creo que en ocasiones las sentencias suelen ser un poco confusas. Creo que esta es una materia que el tribunal debe de abordar y debe de darle solución a la misma. Les podría decir que si me eligiera el Senado, creo que se evitaría una curva de aprendizaje. En este momento no considero que no sería adecuada. Estamos a 2 meses, 12 días de la elección. Si yo llegara a ser magistrado de la Sala Superior, creo que sería necesario seguir impulsando que se garantice el derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos es la parte más importante de nuestra democracia. Creo que se debe de buscar la forma y términos de que las sentencias sean más apegadas al principio de certeza. Se ha criticado en muchas ocasiones al tribunal y se ha señalado que sus sentencias son contradictorias. Creo que le corresponde al tribunal y a sus magistrados, así como al personal en general, el que las sentencias sean claras y se expliquen por sí mismas. Les agradezco muchísimo su atención. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciado Aguayo, por su intervención. Está abierto el registro para formular pregunta por parte de los grupos parlamentarios. Senadora Angélica Peña, por favor. Gracias, presidente. Muchas gracias por su participación, licenciado Aguayo. Quiero preguntarle sobre el caso que usted refiere en su plan de trabajo, pero quiero que me dé su opinión, ¿cómo lo resolvería usted? Es el asunto del 23 de marzo de 1915, en donde un partido político denunció que la entrega de televisiones digitales por parte de este programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la transición a la televisión digital terrestre se estaba violentando la ley al hacer una propaganda no solamente por la utilización del logo, sino también por cómo estaban los funcionarios y funcionarias, y además por el hecho mismo de un programa gubernamental puede utilizarse en esta época preelectoral como una prebenda para la cooptación de votos. Si bien hay un proceso en la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral y todo lo que derivó de la inconformidad de esta queja en esta comisión, si usted formase parte de la Sala Superior, ¿cómo lo resolvería? En favor de, usted acaba de mencionar que siempre tiene que tomarse en consideración en su actuación
los derechos de las y los ciudadanos. Desde ese contexto, ¿cómo usted lo resolvería? Por su respuesta, muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Le agradezco mucho la pregunta. Y bueno, en verdad creo que con esto podría comprometer mi criterio, pero le manifiesto. El tribunal es un órgano constitucional y en esa medida pues tiene que dar cumplimiento en primer término a lo que establece la Constitución. Como sabemos, en la propia Constitución se establece en el artículo 41 la prohibición de utilizar propaganda gubernamental durante las campañas electorales. Asimismo, en el artículo 134 se establece la obligación por parte de los servidores públicos de los diferentes órganos de gobierno, tanto federales, estatales y municipales, de utilizar, existe la prohibición de utilizar los recursos públicos para violentar la imparcialidad en las contiendas o para favorecer algún partido político. Si bien no se encuentra previsto en la Constitución esta situación, me parece que desafortunadamente el tribunal tendría que dar cumplimiento a esa obligación, que en este momento no podría prohibirse el que aparecieran en las cajas en las que se entregaban estas pantallas, que apareciera determinado logo. Quisiera recordar que el tribunal en alguna ocasión emitió una tesis donde no únicamente se establecía la prohibición de establecer propaganda o de difundir propaganda gubernamental en las campañas electorales, sino incluso determinó que debería ser en precampañas. Esta tesis fue muy cuestionada y el tribunal, aplicando lo que establece el artículo 41, dio marcha atrás, y por ese motivo creo que tendríamos que en este momento que aplicar en sus términos el artículo 41. Posiblemente sí sea una situación muy desafortunada lo que acontece, pero creo que no podríamos o no se podría en este momento resolver de otra manera. Creo que durante las campañas electorales sí existe una prohibición absoluta, incluso a nivel constitucional, y que en ese momento pues, se debe de dar cumplimiento a la misma. Muchas gracias, senadora. Senador Jesús Casillas, por favor. Sonido en el escaño del senador Jesús Casillas, por favor. Nada más un planteamiento que se ha generado en los últimos años tiene que ver con los actos anticipados de campaña. Hay versiones que establecen que un funcionario público, un representante popular que es aspirante a ocupar un cargo público y que tiene a su vez esa que tiene esa dualidad de ser un precandidato y también ostentar un cargo público o un cargo de elección popular. Y entonces las entrevistas que con motivo de su encargo se puedan generar en algún medio de comunicación, las opiniones que puedan vertir este representante popular o funcionario público en medios de comunicación antes de que inicie el proceso, pues también han sido en algunos casos recurridos como actos anticipados de campaña. Desde su punto de vista, ¿usted considera que en tratándose de este tipo de entrevistas que tienen que ver única y exclusivamente con su función institucional del cargo que ostenta, pueden considerarse como actos anticipados de campaña o como promoción política, siendo también un aspirante a ocupar un cargo público? Por su respuesta, muchas gracias. Proceda, por favor. ¿Puede dar sonido a la tribuna, por favor? Permítame un momento. Sonido a la tribuna, por favor.
Un momento, por favor. Pruebe, por favor. Ya. Me parece que ya. Sí. En mi concepto, cuando se tratan de entrevistas que se realizan a servidores públicos y que única y exclusivamente se refieren a su actividad como servidor público, no podrían considerarse como actos anticipados de campaña. Tenemos en cuenta, debemos de tener presente, uno, que existe el derecho de información. Este derecho implica que los ciudadanos tengan la facultad y la capacidad de encontrarse informados de lo que realizan los servidores públicos, sus gobernantes o las personas que han sido electas para un cargo de elección popular, y también el deber del servidor público, del funcionario, de informar qué es lo que se está realizando. En mi concepto, las entrevistas no pueden considerarse actos anticipados de campaña cuando solamente se refieran a la actividad propia del servicio público. Ahí en esta situación hay un límite, que es cuando el propio servidor público pueda manifestar ya su interés o se está postulando para un cargo de elección popular, donde creo que ahí sí se podría decir que se violaría el propio artículo 134 de la Constitución. ¿Alguna otra intervención? Yo quisiera hacerle una pregunta al licenciado Aguayo, si me lo permite. Con todo gusto. En uno de los documentos que usted remitió a la Suprema Corte de Justicia primero y posteriormente al Senado de la República, hace referencia a la sentencia de la Suprema Corte con respecto a la acción de inconstitucionalidad relativa al efecto del voto en doble emblema. Usted dice que la resolución de la Corte logró satisfacer y garantizar el principio de una persona, un voto. Dice incluso su texto, el principio de una cabeza, un voto. El problema es que esa resolución justamente rompió con ese principio, porque le da efectos fraccionados a un voto, para efectos de la representación proporcional y también para efectos de las prerrogativas de los partidos políticos. Cuando un ciudadano emite un voto en doble emblema, no está clara la voluntad del propio elector con respecto a los efectos de su voto. La lógica indicaría que a partir del principio de que las coaliciones tienen que concurrir con emblemas separados, cuando el elector cruza los dos, no ha expresado de manera clara su voluntad con respecto a cuál de los dos partidos coaligados quiere otorgarle los efectos derivados de ese voto. Y lo que ha interpretado el Tribunal Electoral y que después la Suprema Corte de Justicia ha validado es esta presunción de la voluntad del elector. Y entonces dice la Corte: pongan ustedes los votos de doble emblema en una bolsa, al final los cuentan y micha, y si es números nones, pues se lo asignan al de mayor proporcionalidad. Entiendo que usted cree que esa resolución fue razonable, a pesar de que en la discusión de la reforma política y en los razonamientos primero del Poder Revisor de la Constitución y después del Poder Legislativo, expresamente limitamos esa posibilidad. Expresamente la Ley General de Partidos Políticos dejó sin efectos el voto con doble emblema. Y a partir de una antinomia ciertamente existente entre la Ley General de Partidos Políticos y la Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales, la Corte resolvió, en buena medida fundada por la opinión técnica que emitió la Sala Superior, que había que presumir la voluntad del elector y hacer esta asignación discrecional de mita y mita, que por cierto solo existe en México. No hay ningún sistema electoral que yo conozca que divida los efectos del voto, mucho menos que presuma la voluntad del elector. Sobre esa resolución, ¿cuáles son sus consideraciones? Entiendo que usted, por lo que ha señalado en su texto, considera que fue un buen precedente, un buen criterio, y me gustaría conocer su opinión con mayor abundamiento sobre la misma. Muchísimas gracias por sus respuestas. Al contrario, señor senador, le agradezco muchísimo. En efecto,
creo que primero que nada debemos de partir de la situación de que en México el nivel educativo es muy bajo. Según el Instituto Nacional de Geografía, la educación en México, el promedio es de segundo año de secundaria. Nuestro sistema electoral es sumamente complejo. El hecho de que se permitan constituir coaliciones en donde existe un solo candidato, pero aparezcan dos o más emblemas, no es fácil distinguir para los electores. Me parece que es una situación de hecho debido a este bajo nivel educativo. He tenido la oportunidad de estar en diferentes elecciones en diferentes partes de México, y he podido observar que a muchos ciudadanos les cuesta trabajo entender aún cómo se puede votar. Creo que cuando marcan dos o más emblemas los ciudadanos, puede ser por error, por confusión, por ignorancia. Creo que no podemos o no se puede, por estos motivos, anular en forma parcial un voto, porque en realidad se estaría anulando en forma parcial el valor de ese voto, en mi concepto. Me parece que el legislador sí expidió dos normas que eran contrarias, una en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la otra en la Ley General de Partidos Políticos. Como usted señala, pues desde la Revolución Francesa se buscó que los votos tuvieran todo el efecto correspondiente. En ese sentido, me parece que no se podría anular, no se debería anular en forma parcial el voto. Si así fuera, en realidad también el ciudadano, al estar marcando dos o más emblemas, no podríamos saber por qué partido político es, aunque sí supiéramos que es por un candidato, y de estricto sentido y conforme la doctrina tradicional se debería de anular ese voto en su totalidad. En nuestro sistema pues no existe la nulidad parcial. Creo que es una buena salida el que se le dé el valor total a los votos. Creo que el legislador así lo había establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo estableció en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y bueno, la Corte también validó que se le debería dar un efecto total a los votos. Posiblemente no sea de nuestro agrado, pero creo que es lo que se encuentra ahorita en la ley y en la Constitución. Creo que a los votos se les debe de dar el valor total que estos tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Han concluido el registro de oradores para formular preguntas. Le agradecemos, licenciado Guayo, su participación en esta comparecencia, no sin antes felicitarlo por haber sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la terna que el Senado de la República ha recibido. Muchísimas gracias y buenas tardes. Al contrario, señores senadores, muchísimas gracias. Con permiso. Ruego asistencia legislativa conduzcan hasta esta sesión al doctor Enrique Aguirre Saldívar. Mientras eso sucede, leeré su síntesis curricular. Es abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que obtuvo mención honorífica, doctor en Derecho por la Universidad Nacional, en la que igualmente obtuvo mención honorífica. Ha sido defensor de oficio en el Estado de Puebla, abogado auxiliar en la Universidad Nacional, funcionario del Instituto Federal Electoral. Ha prestado sus servicios en los tres poderes de la Unión, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial en los últimos 16 años. Es miembro de la carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior actualmente. Ha sido profesor universitario por más de 20 años. Ha publicado diversos artículos de opinión en distintas publicaciones nacionales. Sea usted bienvenido, doctor Aguirre, al Senado de la República. Tiene usted hasta 10 minutos para hacer la presentación de
su perfil y programa de trabajo, y posteriormente daremos curso a las preguntas que deseen formular los grupos parlamentarios. Proceda, por favor. Muchas gracias, buenos días. Señor presidente, señoras, señores senadores, miembros de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Acudo ante ustedes al haber sido designado por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como candidato en la terna a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tengo absoluto conocimiento de la responsabilidad que dicha magistratura implica. Sustenta mi candidatura una vocación sincera por el derecho, la justicia y la democracia, así como mi identificación con los valores históricos e institucionales de nuestra República Federal y nuestra Constitución. Asimismo, tengo plena convicción en la trascendencia de la función jurisdiccional, pronta, completa, imparcial y gratuita, fincada en respeto de la división de poderes y legitimada en la calidad en la argumentación de sus sentencias. Asimismo, regida por los principios de la excelencia, la objetividad, la transparencia y la independencia. Tengo el honor de formar parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con experiencia de 16 años de servicios ininterrumpidos, a través de los cuales he podido ser testigo directo, entre otros muchos aspectos, de la conformación de una jurisprudencia electoral en clave garantista, a partir del establecimiento de criterios progresistas en temas de gran importancia, como por ejemplo el derecho de acceso a la impartición de justicia, la igualdad, la libertad de expresión, la equidad de género, el derecho de grupos indígenas, la democracia interna de partidos políticos, el federalismo judicial, entre otros, siempre a partir del reconocimiento, respeto y máxima protección de los derechos humanos. Esta experiencia me permito contextualizarla en la situación que se vive actualmente en el país, en donde se encuentran en curso 18 procesos electorales bajo un nuevo marco normativo derivado de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014, así como de otros aspectos novedosos como lo es un nuevo y complejo mecanismo nacional de competencias de la autoridad administrativa electoral, o bien un nuevo modelo sancionador en materia electoral más técnico y más riguroso. La Sala Superior tiene enormes retos. Uno de ellos, dar certeza y seguridad jurídica a los actos de la vida democrática del país, pero sobre todo generar confianza y credibilidad en la sociedad. Para esto, la Sala Superior está dotada como máxima instancia de un tribunal especializado constitucional de diversas atribuciones de la mayor trascendencia. Por ejemplo, el poder interpretar y aplicar en forma definitiva y última y directa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, el poder desarrollar una jurisdicción con plenitud de facultades, el poder inaplicar a casos concretos normas generales que estime inconstitucionales, el desarrollar una hermenéutica constitucional a partir de principios y valores, o bien el poder desarrollar, como ya es una obligación, el control de convencionalidad a partir de la normativa reconocida por el Estado mexicano respecto de instrumentos internacionales. Sin embargo, son de tal importancia estos objetivos y estas facultades que estimo la Sala Superior debe de hacerlo bajo principios de autocontención, mesura y prudencia, siempre con respeto al principio de división de poderes y al principio de legalidad, a efecto de lograr en cada caso un ejercicio mesurado de ponderación en el que se valoren tanto principios constitucionales como valores, derechos e, insisto, el principio de legalidad. Creo como otro objetivo de la Sala Superior el de seguir con una actitud de colaboración con otros poderes, como lo ha sido con este poder legislativo, en el sentido de que diversos criterios jurisprudenciales sentados por la Sala Superior han sido retomados a partir de una excelente sensibilidad del Poder Legislativo para traducirse en reformas no solamente legales, sino incluso de índole constitucional. Por ejemplo,
el hecho de agotar los medios de defensa de justicia intrapartidaria, que de hecho es un requisito de definitividad antes de acudir a tribunales. Por ejemplo, que el hecho de que los actos de partidos políticos puedan ser objeto de impugnación, el haber introducido a la vida interna de los partidos políticos los principios de derecho a la información y transparencia. Por ejemplo, el propio procedimiento especial sancionador, la equidad de género traducida en que los partidos políticos tienen la obligación de aplicar cuotas iguales en la presentación de sus candidaturas. Por ejemplo, el hecho de que al Instituto Nacional Electoral le son inoponibles los secretos bancarios, fiduciario y fiscal, o incluso la propia facultad de inaplicar en un caso específico la norma, que tiene entre otros antecedentes la famosa contradicción de tesis 2 del año 2000. Si bien es cierto, la magistratura de mérito se constriñe a la sala superior, es mi convicción de que los cometidos constitucionales y legales que se han encomendado a la sala superior solamente se logran con el concurso de diferentes actores, empezando por las ciudadanas y los ciudadanos, los partidos políticos y otros actores que depositan su confianza en la jurisdicción y someten sus diferendos al derecho. Asimismo, es importante destacar la labor del Poder Legislativo, sea en sede del constituyente permanente o de los poderes constituidos, en el sentido de que fijan la normativa que rige la materia político-electoral. Igualmente, destacar la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que guía la materia a través de sus resoluciones en materia de acciones de inconstitucionalidad. Las propias salas regionales del Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales y los tribunales electorales de los estados, así como también, y de manera muy importante, los órganos de justicia interna de los partidos políticos. Pues insisto, desde mi perspectiva, solo con la colaboración de todos y cada uno de ellos se logra accesar a un verdadero sistema integral de justicia electoral. Menciono además que sustentan mi candidatura de una manera especial la etapa que se vive actualmente en México de retos y nuevos replanteamientos en materia jurídica, a partir de un reencuentro con la Constitución y con los derechos humanos, en tanto considerar a la primera como una norma jurídica aplicable y exigible incluso por vía jurisdiccional, y el considerar a los derechos humanos no solamente como un límite que obligaba a la autoridad a tomar una actitud pasiva de no hacer para preservar la vigencia de sus actos, sino como verdaderos retos a la autoridad de un hacer para dar a los derechos contenido y plena eficacia, lo cual distingue precisamente el trabajo que se desarrolla actualmente en la 10ª época del Seminario Judicial de la Federación y la 5ª época de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, manifiesto ante ustedes que estoy plenamente consciente que esta magistratura se inserta en una etapa específica de terminación del periodo constitucional de la actual integración de la Sala Superior. En ese sentido, de ser el caso, quiero manifestar ante ustedes mi plena disposición hasta el límite de mis capacidades para contribuir a ese objetivo con apego a la legalidad, al orden, a la transparencia y a la rendición de cuentas, a efecto de fortalecer a una de las instituciones que estimo estratégicas en nuestro Estado constitucional y democrático de derecho, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aguirre, por su intervención. Está abierto el registro de oradores para formular pregunta. Senador, adelante, por favor. Senador Puente, por favor. Muchas gracias, senador presidente. Doctor Aguirre Saldívar, sea usted muy bienvenido a este Senado de la República. Usted nos ha expresado aquí uno de los retos que tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su ensayo también menciona que es fundamental, y uno de los retos fundamental, la comunicación directa con la ciudadanía. Desde su opinión, me gustaría conocer cómo hacer para que las instituciones jurisdiccionales emitan resoluciones accesibles
para todos los ciudadanos y qué deben de considerar los jueces y magistrados, además de la exhaustividad en las sentencias. Por su respuesta y atención, muchas gracias. Gracias, señor senador. Gracias. Indiscutiblemente es muy importante que las resoluciones judiciales tengan pleno entendimiento y lleguen a sus destinatarios, que son, además de las partes en el juicio, toda la ciudadanía. Para esto es mi convicción que es importante fortalecer un lenguaje accesible, además de una serie de mecanismos como son la difusión de una manera casi instantánea de las resoluciones. En ese sentido, por ejemplo, yo resaltaría la publicidad de las sesiones públicas, el hecho de que la Sala Superior en un lapso de menos de 24 horas difunde por los medios electrónicos las sentencias, el hecho también de que el lenguaje, y de hecho lo cito en una de las resoluciones que menciono en el ensayo que presenté en su oportunidad, sea de tal manera claro que sin entrar en aspectos técnicos puedan llegar al cometido de esta situación. Considero que la justicia debe ser para el ciudadano, que la justicia debe de ser no una entidad que quede alejada hacia los tribunales, sino que cada día deba de ser más fácil, más sensible. Yo creo en ese sentido, para terminar, que uno de los retos es traducir la complejidad que pueda tener la normativa en la materia, que desde mi punto de vista se ha hecho más compleja, la materia procesal, electoral y electoral en general. Ese es uno de los retos, traducirla en un lenguaje accesible hacia la ciudadanía. Y por último, creo que un reto también importante como Tribunal Constitucional es enriquecer la calidad argumentativa de las resoluciones, toda vez que eso es lo que precisamente le da a un juez, y en particular a un juez constitucional, su legitimidad. La argumentación, el nivel de la calidad argumentativa, y también un aspecto que debo señalar, me señala usted, señor senador, la exhaustividad en el ejercicio, no solamente incluso del dictado de las sentencias, sino de la forma en que se tramitan y sustancian los litigios. Esto es agotar medidas cautelares, el dictar medidas para mejor proveer, el dar seguimiento, el involucrar a todas las partes que puedan resultar involucradas en el asunto, y un aspecto también muy sensible, el dar seguimiento a la ejecución de las sentencias, para poder alcanzar una justicia, como lo dice nuestra Constitución, completa y eficaz. Gracias, señor senador. Muchas gracias. Senadora Cristina Díaz, por favor. Gracias, senador presidente. Abogado Aguirre Saldívar, en el ensayo que usted presenta hace mención de las controversias registradas como acciones de inconstitucionalidad, la 22-2014, la 26-2014, 28-2014 y 30-2014 acumuladas. ¿Cuál es a grandes rasgos su posicionamiento sobre dichas controversias y qué impacto tiene la resolución que emitió la Suprema Corte para la sociedad? Esa es una primera pregunta. La siguiente es derivado del criterio que se ha sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria dictada por unanimidad de votos en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador Rep 52-2015 del 5 de febrero del 2015, el cual usted ha mencionado en su ensayo. ¿Cuál es su opinión sobre el impacto del criterio emitido en materia de derechos humanos? Y por último, ¿qué método implementaría para dar cumplimiento a lo establecido en las leyes respectivas respecto a los próximos comicios del 7 de junio? Sí, gracias, señora senadora. Bueno, respecto de la primera ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considero que fue acertado, en el sentido de que consideró inválida la porción del artículo 87, párrafo 13º de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
que de alguna manera, y por eso estoy a favor de lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideraba que en aquellos casos en donde los partidos políticos hubiesen acudido en coalición y se hubiese marcado más de un emblema, el voto contaría únicamente como uno solo para el candidato, pero ya no para los partidos políticos en cuanto a su acceso a asignaciones de representación proporcional y el ejercicio de otras prerrogativas. Desde mi perspectiva, en efecto, si esa porción afectaba aspectos centrales de nuestro sistema político electoral en diferentes aspectos. Uno de ellos, que se disminuía la posibilidad de la figura de la coalición para que los partidos políticos acudan a través de esta fórmula. Estimo que la coalición es un instrumento muy valioso en las democracias porque amplía los canales para llegar a acuerdos. Esto es, que las fuerzas políticas identificando los aspectos en común y dejando a un lado ciertas especificidades, puedan llegar a acuerdos que permitan el avance, en este caso, del sostenimiento de determinada plataforma electoral. Entonces, desde mi perspectiva, esa porción normativa sí lastimaba de alguna manera importante e inhibía quizá a los partidos políticos para poder acudir a la coalición, en la lógica de que si el resultado del voto iba en ese sentido, pues iban a perder fuerza en ese aspecto, y se cancelaba un canal más que desde mi perspectiva es válido porque las democracias son por naturaleza plurales y diversas, y en ese sentido me parece que la lógica debe ser ampliar precisamente los canales que, reconociendo esta diversidad y pluralidad, amplíen los caminos para avanzar en soluciones. Y desde el punto de vista también del sufragio, me parece que afectaba el principio de equidad. El principio de equidad también a los partidos políticos, en tanto que otra consecuencia no nada más era la privación de asignación de representación proporcional, sino también de prerrogativas, que es un tema muy sensible, regido por un principio de equidad, y en donde me parece también se vería afectado, porque quienes estuvieran en esa circunstancia se iban a ver disminuidos en el acceso a esas prerrogativas. También creo que afectaba el principio del voto, porque se tasaba y se daban distintos efectos a un voto, ¿sí? En el sentido de que aquellos votos que se hubiesen emitido de esa manera contaban menos que los que se hubiesen hecho por partidos que no hubiesen participado en coalición, o bien que habiéndolo hecho no hubieran tenido el problema de esa forma de emitir el sufragio. Respecto de la segunda pregunta, es un tema muy sensible y de actualidad el que se plantea en el ensayo del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 52 de este año. El punto consiste en lo siguiente: la difusión en radio y televisión fue el caso, en este caso específico de radio, de un promocional emitido por un partido político en el tiempo que le corresponde a sus prerrogativas, en donde se analiza un promocional que hace crítica a un aspecto un tanto cuanto histórico, reciente del Estado mexicano, y toma un posicionamiento respecto de esto. Se presenta la impugnación y bueno, la Sala Superior opta, y es mi posición a favor de ello, porque dicho promocional no constituía propaganda político-electoral y por tanto no constituía un acto anticipado de campaña, sino el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho que tienen los partidos políticos de ocupar sus tiempos como prerrogativas, sus tiempos oficiales, para posicionarse respecto de aspectos que interesan a la vida nacional. Estos asuntos son de gran importancia porque en ellos la Sala Superior se ve obligada a realizar, como mencionaba en mi exposición, ejercicios caso por caso de ponderación entre principios de la mayor relevancia. Por una parte, el principio de equidad,
que es el principio rector de la contienda electoral y que ha venido ocupando desde la que se identifica como la tercera generación y ahora la cuarta generación de la reforma político-electoral. Cuidar el principio de equidad, ahora en términos más sensibles, más rigurosos. Frente a este principio de equidad, derechos, como los derechos de libertad de expresión. Y frente a estos derechos, también otros derechos de las personas, como son los derechos a la dignidad, a la vida privada, y al no ser, en todo caso, objeto de calumnia, ya no denigración, porque esta ya fue suprimida con motivo de la reforma constitucional. Y además, y terminaría el punto, considerando que estos derechos no solamente asisten a las personas físicas, sino a raíz de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiterados por la Sala Superior, también asisten a personas jurídicas, incluso a aquellas que hayan sido consideradas como agentes preponderantes, o bien de personas privadas que tienen proyección pública, en donde si bien es cierto, su índice de tolerancia a la crítica debe de ser más amplio, siempre debe también ser acotado a que se relacione con la actividad que desempeña esa persona. Y en ese sentido también señalar que esos temas tan interesantes están insertos en diferentes aspectos y que ya han sido jurisprudencia de la Sala Superior, en el sentido de que en el debate público, en el debate político y en etapas precisamente de campañas electorales se debe de ampliar la tolerancia a efecto de que, sin afectar estos derechos, las libertades de expresión se deben de ampliar a efecto de propiciar un debate desinhibido, vigoroso y abierto de las cuestiones públicas. Y respecto de la tercera pregunta, señora, me decía de las… Perdón, para la elección del… Respecto a los próximos comicios del 7. Bueno, gracias, señora senadora. Yo estimo que se debe de realizar, y hablando de metodología es un tema muy importante, un seguimiento puntual y detallado, no solo desde luego por parte de la autoridad administrativa electoral, sino jurisdiccional, de la atención inmediata de todas las circunstancias que se presenten a lo largo del desarrollo del proceso electoral. Yo citaría como un ejemplo precisamente estas nuevas vertientes de vías expeditas, como lo es el procedimiento especial sancionador, que por naturaleza es un procedimiento sumario, porque está sometido a denuncia, trámite y resolución de casos de manera inmediata. Me parece que ese es un punto sensible, importante, que puede ir dando, o que debe, mejor dicho, de ir dando solución concreta y a la par de cómo se van desarrollando los procesos electorales, cumpliendo precisamente con uno de los objetivos de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, que es precisamente dar definitividad a todos y cada una de las etapas de los procesos electorales. Me parece que de esta manera se va dando, como si se fuera construyendo un edificio, a todo el proceso electoral, piso por piso, escalón por escalón, bases sólidas, para efecto de que, llegados los comicios, el día 7 de junio, con excepción del caso del estado de Chiapas, que será el 19 de julio, la única excepción ya de alguna manera convalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad, de llegar al 7 de junio con una claridad lo más absoluta posible y certeza de que el proceso se ha llevado con toda objetividad y legalidad. Gracias, señor senador. Muchas gracias. Senadora Angélica de la Peña, por favor. Gracias, presidente. Doctor Aguirre, la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido un parteaguas en la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.
Hoy estamos ante el reto de que algunos congresos locales han modificado su constitución para ir más allá de lo que nosotros pusimos. Nosotros influimos para que la Constitución en su artículo 41 reconociese la paridad como un precepto fundamental. ¿Qué haría usted en su caso de estar en la sala superior si llegasen asuntos esgrimiendo como un principio la discriminación afirmativa y se tendría que resolver la inconformidad de partidos políticos respecto de que las listas plurinominales sean encabezadas todas de ayuntamientos por mujeres? ¿Cuál sería su opinión? Gracias, señora. Yo, desde mi perspectiva, la equidad, en principio, debe ser, la cuestión de género, desde mi punto de vista, debiera partir de precisamente no tomar en cuenta el género, sino ya teniendo a todos por iguales, solamente atender a los métodos y a los méritos, en fin, y desarrollar vías para poder accesar a ello. Sin embargo, me parece que actualmente el contexto, la circunstancia, sí obliga a tomar en cuenta ese aspecto histórico de desigualdades, de oportunidades, y esto es lo que justifica, desde mi punto de vista, que sí en la práctica, en los hechos reales, se tomen medidas materiales que permitan precisamente que se llegue a esa posibilidad de equidad de género. Creo que estamos en esa etapa. En ese sentido, yo resolvería en cuanto a potenciar la equidad. En cuanto a potenciar la equidad con resoluciones concretas que se traduzcan materialmente en que tengan esa posibilidad de acceso en igualdad de oportunidades. Ahora, encabezadas todas por uno u otro género, yo ahí tomaría una decisión de que sí tendrían que ser de uno y uno, para efecto también de no generar, digamos, una discriminación no en sentido positivo sino negativo, sino de propiciar que todos pudiesen llegar en esa igualdad de circunstancias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta sobre un tema que ya abordó en su exposición, pero me gustaría que a partir de un caso práctico pudiera usted razonar los alcances de esa posición interpretativa que fijó hace un momento en relación con las coaliciones. Yo veo en la Constitución un principio general que impide o prohíbe la transferencia de votos entre partidos políticos coaligados. Puede entenderse de dos maneras o en un doble sentido. Por un lado, la transferencia a través de convenios de coalición, la famosa vida artificial, que está absolutamente proscrita por la Constitución y por las resoluciones de la Corte, pero también podría entenderse desde un punto de vista material. Si usted de repente le llega un caso o una queja de un partido político en el cual se le ofrece evidencia de que dos partidos políticos se pusieron de acuerdo para movilizar un conjunto de electores y votar por dos emblemas, es decir, hubo un acuerdo explícito de generar votos duales precisamente para generar vida artificial a partir de la división de efectos que usted hace un momento comentó, es decir, para que valga 0.5 el voto emitido en doble emblema, y le plantea a un partido político que hay un acuerdo explícito de movilización de electores precisamente para otorgar los efectos de vida artificial a uno de ellos. ¿Cómo usted abordaría ese caso? ¿Usted interpretaría que se está incumpliendo el principio de no transferencia de votos? ¿Aplicaría usted el principio de la representación genuina que deriva de la expresión de la voluntad popular a través del voto, o simplemente aplicaría la regla de la división paritaria entre los votos que hayan sido marcados con doble o más emblema? Por su respuesta de antemano, muchas gracias. Gracias, muy amable. Yo estimo que de detectarse, de haber evidencia objetiva de que esto fue así, no estaría yo de acuerdo en que se hicieran ese tipo de prácticas, desde mi perspectiva. Ahora, ya en el caso específico, en el caso concreto, yo buscaría la forma de lograr
que el voto emitido no perdiera sus efectos, que no quedara sin llegar a su último objetivo, que es el traducirse esa voluntad en la designación de algún representante. Y en ese sentido yo lo que haría sería buscar la forma de poder canalizar el voto a quien correspondiera según el convenio que se hubiese realizado entre los partidos, parte de la coalición. ¿Alguna otra intervención? Se ha agotado el registro de oradores. Doctor Aguirre, le agradecemos su participación en esta comparecencia. Gracias por su atención. Y igualmente lo felicitamos por haber sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este proceso. Muchísimas Muchas gracias. Muy buenas Con tardes. permiso, Puede permanecer gracias. en el salón si así lo considera. Recibimos y ruego asistencia legislativa conducida hasta este salón al licenciado Julio César Cruz Ricardes. Él es nacido en Oaxaca en mayo de 1964, es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste, profesor de Educación Primaria en el Centro Regional Oaxaca, especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional, maestrante en Derecho por la misma universidad. Es miembro de la carrera judicial, integrante del Poder Judicial de la Federación con más de 15 años de servicio. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido secretario de Juzgado de Distrito y del Tribunal Colegiado entre los años 1997 y 2001. Sea usted bienvenido, maestro Cruz Ricarde. Tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos para presentar su proyecto y su perfil, y posteriormente haremos las preguntas pertinentes. Muchas Proceda, gracias, por favor. señor senador presidente. Señoras senadoras, señores senadores, sociedad mexicana, organizaciones no gubernamentales, para mí es un honor comparecer ante ustedes para expresar cuáles son los méritos y las razones por las que aspiro a ser magistrado electoral. Soy una persona convencida profundamente de que los principios que rigen en materia electoral, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, se deben reflejar en todos los actos de la función jurisdiccional electoral, desde el más sencillo, que es recibir la demanda, hasta el más complejo, que es interpretarla, conocerla, interpretar la ley, valorar las pruebas y resolver el caso concreto. Afirmo objetivamente que tengo la experiencia y el conocimiento necesarios para ser magistrado de la Sala Superior. Eso se constata en el currículum que tienen en sus manos y que tuvo en sus manos la Suprema Corte. Destaco ahí mi pertenencia a la carrera judicial por más de 15 años. He trabajado en tribunales colegiados, en juzgados de distrito, y llevo 13 años de materia electoral, experiencia en la Sala Superior, siempre como secretario de Estudio y Cuenta, siempre revisando demandas, siempre formulando proyectos. Tengo preparación adicional y además continua en la Universidad Autónoma de México. Terminé la maestría en Derecho, el título está en trámite. Terminé la especialidad en Derecho Electoral en la UNAM también, con mención honorífica. He sido instruido por el Instituto de la Judicatura Federal, por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral, que es una institución que realiza una extraordinaria labor sin hacer alarde de ello, y además la realiza hacia adentro y hacia afuera de la institución. También tengo continuidad en mi participación en la función de compartir con otros mi conocimiento en materia electoral. Lo he compartido con compañeros del tribunal, lo he compartido con instituciones diversas en distintos estados de la República e incluso con partidos políticos cuando me han invitado a conferencias en su fuero interno. Tengo continuidad en la función más delicada que tiene un secretario, que es la de formular proyectos, la de proporcionarle al magistrado los elementos necesarios para formarse un criterio del asunto y para decidir en última instancia. Considero que el principio de imparcialidad es uno de los pilares fundamentales de la función electoral. Simplemente sin imparcialidad no hay justicia electoral. Son datos objetivos, otra vez, de mi actitud imparcial. Los centenares de sentencias en las que he participado como proyectista y que se pueden consultar en internet porque son transparentes, en donde se puede obtener incluso desde una perspectiva estadística
que no hay una tendencia a favor o en contra de algún partido político en general, sino que el promedio destaca que las resoluciones son equilibradas respecto de los partidos políticos. Todas mis ambiciones materiales están satisfechas porque el Poder Judicial es un patrón muy noble que paga muy bien y que nos paga con los impuestos de los ciudadanos, pero para una finalidad, para que cumplamos una función con honestidad, con completitud y con eficiencia. Tengo una vida digna y le doy una vida digna a mi familia, por lo tanto mis ambiciones no son materiales, mis ambiciones son intelectuales y profesionales. En caso de ser distinguido con el cargo de magistrado electoral y atendiendo al momento que vive la Sala Superior, propongo estos puntos concretos. Colaboraré intensamente para que la integración actual de la magistrada y magistrados que forman la Sala Superior, que inició hace 8 años una labor muy compleja y muy intensa, tenga continuidad. Seguiré construyendo sobre lo ya construido en temas tan importantes como la transparencia, el acceso a la justicia, la equidad y la paridad de género. Los magistrados y la magistrada actuales ya tienen un legado en esa materia. Lo que importa es que tengan un cierre acorde con ese gran esfuerzo. Trabajaré arduamente para la atención exitosa del proceso electoral que está en curso, para la atención también de los 9 procesos electorales de gobernador y los demás procesos electorales de otros cargos locales. Me esforzaré por generar criterios útiles, objetivos, que den certeza a los ciudadanos, a los partidos políticos, a las empresas, para que sepan con claridad qué conductas están prohibidas, qué conductas están permitidas, qué conductas son obligatorias y puedan conducir así su actuación de manera cierta. Apoyaré a la institución para que recupere la confianza y el lustre que todas las instituciones estatales, en alguna medida, han perdido en los últimos años. Seré profesional en cada acto y en cada decisión que tome. Buscaré con ahínco ser ejemplo de trabajo y esfuerzo y de entrega a la institución para mis actuales compañeros secretarios. Daré a todos los partidos políticos y a sus candidatos el trato digno, imparcial, respetuoso y honesto que merecen. Pugnaré por el trato equilibrado hacia todos ellos. En tiempos de crisis, la ciudadanía se pregunta: ¿es posible que haya elecciones libres, auténticas, confiables, honestas, legítimas? Y yo les digo que sí. El Poder Constituyente Permanente y las cámaras del Congreso de la Unión han dotado al país y a la sociedad de un sistema completo en materia electoral. Y es un sistema porque se integra de varios elementos fundamentales. Una autoridad autónoma que organiza las elecciones, una autoridad autónoma que resuelve las controversias que surgen en materia de elecciones, la consideración de los partidos políticos como entidades de interés público, el financiamiento público predominantemente para los partidos políticos, el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el régimen de fiscalización, las facultades de investigación dentro de ese propio régimen de fiscalización, el régimen sancionador ordinario fuera del procedimiento electoral y especial dentro del procedimiento electoral para permitir corregir las irregularidades y los desequilibrios que se vayan presentando. La existencia de medios de impugnación para poder combatir los actos de la autoridad administrativa electoral y combatir los actos incluso de autoridades jurisdiccionales locales y para revisar la validez de las elecciones. Incluso actualmente se cuenta ya con causales concretas de nulidad de elección desde la Constitución y con un elemento muy importante, que es la definición de la determinancia a partir de la diferencia menor al 5% entre los competidores. El sistema ya lo tenemos, ahora hay que hacerlo funcionar. Desde la perspectiva jurisdiccional, a mí me corresponde actuar conforme a los principios que rigen en materia electoral, pero además actuar con total profesionalismo,
revisando cada asunto de manera exhaustiva, dictando sentencias que den certeza a los justiciables y que puedan predecir cuál es la conducta de la autoridad jurisdiccional, cuál es el criterio, cuál es la manera como va a reaccionar ante la actuación dinámica de todos los sujetos electorales. No perdamos de vista que el fin de tener elecciones auténticas, legítimas, es para lograr la transición pacífica del poder público. Sin embargo, no es el último fin de la sociedad. El último fin de la sociedad debe ser crear una sociedad basada en el derecho que garantice y proteja derechos, una sociedad de leyes, una sociedad en la que todos los mexicanos tengan garantizados todos los derechos, que es algo muy complejo, que se reconozcan y se protejan no solo los derechos político-electorales, sino los económicos, los sociales, los ambientales, los culturales, los derechos a la salud. En ese trabajo estamos todos, el Poder Legislativo, la Suprema Corte, el Poder Judicial en materia electoral, los partidos políticos, los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, todas realizando su función desde su perspectiva y desde su propio interés. Pero al final, el interés común es tener una nación en la que los derechos valgan, los derechos se protejan y los derechos se hagan efectivos. Una nación en la que podamos ver a todos los niños mexicanos ir sanos a la escuela, en la que podamos ver a todas las personas de edad avanzada terminar dignamente su vida en condiciones de dignidad, en la que podamos ver a los jóvenes trabajar en fuentes dignas de riqueza y que justifiquen su participación en todos los ámbitos, y en la que podamos ver que las instituciones sean el conducto para la convivencia ordenada, la convivencia pacífica, y que se permita así que los individuos se desarrollen plenamente en todos los campos que decidan hacerlo, y la sociedad también se desarrolle de esa manera para lograr la plenitud como Estado, como nación y como parte del género humano. Esas son mis convicciones y por eso estoy aquí hoy ante ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cruz Ricardes, por su intervención. Está abierto el registro de oradores para formular preguntas. Senadora Cristina Díaz, por favor. Gracias, presidente. Abogado Julio César Cruz Ricardes, mi primera pregunta es su perspectiva, la perspectiva que usted tiene sobre los mayores puntos débiles que actualmente tiene el Tribunal Electoral, y en ese sentido, ¿cuáles acciones llevaría a cabo para modificar esos puntos? También le preguntaría qué impactos y desafíos conlleva la nueva figura de candidatos independientes para las labores del Tribunal Electoral, una figura muy destacada en esta reforma política. Una tercera pregunta es, ¿cuáles serían los desafíos en materia de seguridad pública en los distintos estados que seguramente su trabajo como posible magistrado del Tribunal Electoral, usted está viendo que va a resultar pues todo un reto llevar a cabo las elecciones? Y bueno, ahí algunos partidos se han pronunciado sobre algunas secciones electorales que son complejas en las condiciones en que se encuentran en materia de seguridad. Y por último, yo le preguntaría desde su ideario, ¿cómo darle mayor credibilidad a las decisiones del Tribunal Electoral, dado lo controversial que pueden resultar los ejercicios electorales y sus resultados? Proceda, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora senadora. En cuanto a la primera pregunta, la perspectiva respecto de los puntos débiles del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mencioné que en la actualidad es una situación de crisis generalizada, incluso de pérdida de confianza y de pérdida de prestigio de muchas instituciones del Estado.
Como puntos débiles, yo he notado que el reclamo social hacia el Tribunal Electoral no ha sido solamente en cuanto a las decisiones finales de quién es el ganador en una elección, lo cual puede ser comprensible, puesto que siempre queda un resabio de inconformidad cuando alguien no obtiene frente a un tribunal. Sin embargo, también ha habido queja constante, digamos, en cuanto a que las decisiones en algún momento no son oportunas, en algún momento no son eficaces. La manera como se puede modificar ese problema es muy posible ahora porque ya se cuenta con las herramientas con la que nos han dotado tanto el Poder Constituyente Permanente como las cámaras legislativas, y esa herramienta muy interesante es el procedimiento especial sancionador, que tiene dos finalidades: una, sancionar, pero otra muy importante, corregir las irregularidades de manera inmediata, suspender incluso los actos violatorios de manera provisional y después de manera definitiva cuando se resuelva. Eso permite regresar las condiciones de equidad a la contienda. Eso permite corregir la conducta de los partidos que salgan de los límites que les marca la ley, de los partidos que no cumplan obligaciones o de los partidos que violen prohibiciones. Pero también permite marcar la pauta para que sean los mismos partidos los que vayan viendo cuál es el criterio de la autoridad a este respecto. No olvidemos que muchas son normas nuevas, por lo tanto no se puede llegar a la idea de una culpa inmediata de los partidos, sino simplemente analizar las circunstancias concretas del caso. Pero por supuesto que ese reclamo social, ese reclamo de los partidos políticos de mayor eficacia, de mayor eficiencia, de resultados inmediatos para que la elección no se vicie a tal grado que tenga que ser anulada, o para que la elección a final de cuentas tenga un curso mucho más justo y mucho más equitativo, es perfectamente posible, siendo estrictos en la aplicación del procedimiento especial sancionador y de sus reglas y finalidades. La segunda pregunta, el impacto de las candidaturas independientes en el ámbito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El reclamo de la sociedad y un poco el desencanto frente a los partidos políticos fue precisamente la necesidad de poder participar sin que al candidato lo postule el partido político. Eso para dar mayor amplitud, mayores posibilidades de que cualquier ciudadano pueda llegar al ejercicio del poder público sin que sea indispensable que lo postule un partido político. El impacto tiene que ver con la protección de esos derechos de los candidatos independientes, porque seguramente hay personas interesadas en participar bajo este esquema, en ejercer ese derecho que ahora les otorga la Constitución y que antes no estaba reconocido de manera expresa, y tendrá que ser entonces el Tribunal Electoral muy cuidadoso al analizar los casos particulares de candidatos independientes, porque ahí está en juego un derecho humano, el derecho a participar en la vida política, el derecho a integrar los órganos de gobierno y el derecho a ejercer su vocación política de manera independiente. Ese es el impacto que considero además benéfico, porque exige un ejercicio mayor de interpretación, de ponderación, de aplicación de normas nuevas para proteger un derecho humano, conservando al mismo tiempo el equilibrio que debe existir en un sistema en el que los partidos políticos tienen también una actuación fundamental. No se trata de que este elemento nuevo irrumpa y distorsione el sistema, se trata de que este elemento nuevo de la candidatura independiente sea armónico con el sistema que ya existe. Desafíos relacionados con la seguridad pública en los estados. Me parece, señora senadora, que es un tema fundamental, porque es un tema que tiene que ver con la vida institucional, con la posibilidad de resolver nuestros conflictos y nuestros reclamos y controversias a través de las instituciones. No olvidemos que las instituciones que tenemos actualmente fueron producto de una revolución, de una guerra. Pero afortunadamente ese episodio convulso dio como producto instituciones que son vías para resolver controversias, que son vías para convivir, que son vías para ajustar diferencias entre partidos políticos, entre personas, entre ciudadanos, entre empresas.
El elemento de inseguridad existe, es palpable en varios lugares de la República, pero precisamente el enfrentamiento de ese problema tiene que ser a través de las instituciones. ¿Cuál es el papel de la Sala Superior en el tema de la seguridad? No tiene una intervención directa para pedir a las autoridades electorales que protejan la elección, que cuiden la elección, que vigilen la elección. Esa intervención la tiene el Instituto Nacional Electoral y esa facultad la tiene. Pero la Sala Superior sí tiene dentro de sus facultades velar porque las elecciones cumplan con los principios, entre otros el de equidad, el de inexistencia de elementos que puedan coaccionar o inhibir el voto, el de inexistencia de elementos que puedan distorsionar la legitimidad de la elección. La Sala Superior entonces deberá estar atenta a los casos particulares donde el fenómeno de la inseguridad sea de tal grado que se traduzca y trascienda a los principios que rigen la elección, que trascienda el resultado, que afecte la designación de candidatos, que afecte la emisión del voto, que afecte la libertad del voto. Cuando sean esos fenómenos de tal grado y de tal gravedad que sea imposible sostener que la elección es válida, desafortunadamente, ahí la acción de la Sala Superior y su contribución al encauce de todo a través de las instituciones tendrá que ser en el tema de nulidad de elecciones. El último tema, y que cierra perfectamente la idea, señoras senadoras, señores senadores, señoras senadoras, es el de la credibilidad de las instituciones. El maestro Waldenberg dice acertadamente que la credibilidad se gana en milímetros y se pierde en kilómetros. Y entonces solo se puede construir con actos de todos los días, con decisiones de todos los días, apegadas a los principios que rigen en materia electoral, que busquen certeza, objetividad, claridad, para que los justiciables sepan qué pueden hacer, qué tienen prohibido hacer y qué están obligados a hacer, y puedan desarrollar de manera plena sus actividades, los partidos políticos compitiendo en materia electoral, los partidos políticos difundiendo su plataforma, difundiendo su visión de país, tratando de que ésta prevalezca frente a las otras visiones e incluso en la dialéctica que se entabla entre varios partidos llegar a una solución intermedia en beneficio de la colectividad. Entonces, a los funcionarios electorales tocará ser muy cuidadosos, muy escrupulosos, muy profesionales, para que en cada acto, en cada decisión, en cada actitud se vea que está precisamente la intención de hacer bien las cosas, algo que parece sencillo, pero que en la práctica ya es complicado. Que la sociedad sepa que los problemas se analizaron de manera exhaustiva, que cuando se detectó una irregularidad se corrigió a tiempo, que cuando hubo que sancionar se sancionó de manera proporcional a la gravedad del hecho, pero que también se dio oportunidad al sujeto infractor de recomponer su actitud y de tomar una actitud más democrática. Que la sociedad sepa que se siguieron los procedimientos para resolver los conflictos electorales, que la sociedad sepa que se aplicó la ley, pero además que se interpretó la ley y que se interpretó de manera profesional con las técnicas de interpretación constitucional que existen y en otras materias. Me parece que con eso, poco a poco, día a día, se puede reforzar la credibilidad que tienen las instituciones, que no la han perdido de manera absoluta, por supuesto, reforzarla y generar un ámbito de confianza entre los ciudadanos y las instituciones para lograr esa espiral virtuosa que nos hace falta a todos. Nos gusta el orden, nos gusta la justicia, nos gusta la posibilidad de desarrollarnos, pero ¿qué hacemos para lograrlo? Desde nuestra trinchera todos podemos hacer algo y podemos lograr que las condiciones de ejercicio pleno de derechos sea para todos los mexicanos en toda la medida posible dentro de las condiciones incluso económicas que prevalecen en cualquier estado y en cualquier organización social. Con eso, con esa recuperación de credibilidad y de relación dinámica y virtuosa entre sociedad e instituciones, me parece que se puede recobrar la credibilidad. Muchas gracias. Está abierto el legisladores. Adelante, senador Jesús Casillas, por favor. Gracias, senador presidente. Maestro Julio César Cruz, sea usted bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias. Es obligación de los institutos políticos garantizar la paridad en la postulación de candidatos y candidatas. Así se plantea en el numeral 4
del artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y mandata al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales a rechazar el registro de número de candidaturas de un género que exceda la paridad, previniendo y fijando un plazo al partido para la sustitución de las mismas. En caso de no ser sustituidas, no se aceptarán dichos registros. A este respecto, me gustaría pudiera compartirnos su opinión y razonamiento de resolución para un hipotético caso, como el que sigue. Una autoridad electoral advierte al partido político X del incumplimiento en la paridad de género y fija un plazo improrrogable. El partido vuelve a presentar la misma anomalía, documentando que no se registraron mujeres o no se registraron hombres, aunque llevó a cabo todos los procedimientos legales a su alcance para corregir dicha anomalía. Entonces procede a negar el registro, pero, sin embargo, esto conculcaría derechos de la ciudadanía al contemplar menos opciones, como también los derechos mismos de quienes se busca registrar como candidatos. Me gustaría escuchar su opinión al respecto en razón de un tema que es fundamental, que recién se pone en el próximo proceso electoral, que estaremos seguramente viendo como este caso, muchos más, pero que tiene que ver con la reforma constitucional en materia de paridad en cuanto a candidaturas. Por su respuesta, muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias. Senador, usted toca también un tema actual, vital para la democracia, pero además vital para la convivencia justa entre hombres y mujeres. El tema es que existe disposición legal y disposición constitucional, desde luego, que ya no exige solo la equidad de género cuando se hablaba de cuotas de 60 y 40, sino ahora la paridad de género en materia de legisladores federales y locales. Bueno, atendiendo a esa disposición, en un principio uno debe pensar que se debe hacer el mayor esfuerzo posible por cumplir con esta obligación de presentar candidaturas en paridad de género, pero viene una circunstancia particular. Puede haber situaciones en las que, como usted cita, no se registren candidatas mujeres por las razones que ellas decidan, porque también hay libertad de participación política en tanto a registrarse o no registrarse. De manera que el partido político en su ámbito interno no estará en posibilidades materiales de generar esas candidaturas en paridad de género. Si esto ocurre, mi criterio es que en principio se debe exigir, esperar incluso una actitud democrática de los partidos políticos solidaria con las mujeres, de permitirles la participación, de fomentarles la participación y de respetarles el derecho de paridad, pero si es decisión de las mujeres no hacerlo, privar al partido político de presentar candidaturas por esa circunstancia que no depende ya de su voluntad, ni de su esfuerzo, ni de su decisión en el momento interno del problema, parece que entonces tendría un efecto negativo, porque lo que estaría ocasionando es que esa fuerza política se quedara sin posibilidad de competir para esos cargos por una situación ajena a su voluntad, ajena a su control. El principio de que nadie está obligado a lo imposible podría ser aplicable en este caso. En ese ámbito, en ese contexto, me parece que se debe favorecer, se debe cuidar, se debe privilegiar primero toda la posibilidad de que se cumpla con la paridad de género, pero también sin perder de vista que los partidos políticos siguen manteniendo su interés de participar, aunque haya circunstancias que no permitan que mujeres, espero que sean los menos casos, que mujeres participen realmente. ¿Alguna otra intervención? Se han agotado las intervenciones para formular preguntas. Le agradecemos mucho al maestro Cruz Ricardo su participación en esta comparecencia. Lo felicitamos por haber sido considerado por la Corte en la integración de esta terna. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, señor senador presidente. Gracias, senadoras. Gracias, senadores. Y gracias a todos. Muchas gracias. Desahogadas las comparecencias, lo que corresponde es que la Comisión de Justicia se pronuncie sobre la idoneidad subjetiva, el cumplimiento de los requisitos que establece la Constitución y la ley de los candidatos que integran la terna. Se ha circulado
debidamente el proyecto de dictamen en el sentido de validar el cumplimiento de los requisitos de los 3 integrantes de esta terna en el sentido favorable.